Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito, santo sea el nombre del Señor. Les saludo, les abrazo a todos mis hermanos en el amor del Señor, estándole agradecido al Señor en esta hora porque nos ha dado por su buena voluntad poder estar reunidos en su nombre. Hermanos queridos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para traer la lectura de la palabra de Dios. Si tiene su Biblia, le invito el que pueda abrir su Biblia en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 1. Vamos a estar dando lectura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él y para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta hora porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado este momento, en el cual vamos a estar compartiendo la exposición de tu palabra, la que ilumina, Señor, nuestros entendimientos para darnos a comprender tu voluntad. Te rogamos en oración que tú nos concedas la gracia de la sabiduría y el discernimiento para poder hablar lo que es adecuado, lo que es propio, aquello que ha de producir, Señor, el fruto para lo cual tú envías tu palabra, y que en ello seamos confortados, edificados y fortalecidos mediante el poder de tu Espíritu Santo. Creyendo que tú lo haces, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, nosotros sabemos que la nación de Israel terminó en Egipto por plan de Dios. Cuando José se reveló a sus hermanos y estos se quebrantaron y pidieron a José que no les tomara en cuenta por el pecado que habían cometido contra él, le dijeron: aún seremos tus siervos.
Y José, al rebelarse, dijo: Dios me ha preservado y me ha traído hasta aquí para preservar mucha vida. Así que ahora vengan, habiten en la tierra en que yo les voy a señalar, que es una tierra próspera, una tierra buena para el pastoreo. Y así la nación de Israel se asentó en Egipto. Y Egipto, mientras José gobernó, siendo el segundo después de Faraón, y teniendo todo el juicio, todo el gobierno estaba en las manos de José. Todo el juicio y todo el gobierno estaba en las manos de José. Faraón solo tenía la investidura como rey, pero todo Egipto hacía lo que José determinaba, lo que José dictaba, lo que José mandaba era lo que en Egipto se hacía. Y así esa nación fue preservada de una gran hambruna que vino sobre esa región, y juntamente con esa nación fue preservada mucha gente. Y en los tiempos de José, Egipto se engrandeció, porque al venir una gran hambruna, la gente venía a comprar alimentos a Egipto, lo cual traían sus bienes, traían su ganado, traían sus tesoros para adquirir el alimento que se había guardado durante 7 años en los almacenes de Egipto. Pero sucedió que con el tiempo, tanto José como la generación de José murió, y se levantó un nuevo rey sobre Egipto, el cual no le conocía a José. Dice el versículo 8, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. Ahora, cuando nosotros miramos un poco la historia de la nación de Egipto, podemos ver que el que no conociera a José no es algo muy cierto. Amén. ¿Por qué? Porque quedaban registros, se registraba, es más, fue un hecho que se registró, y se registró por muchas naciones esa hambruna, ese acontecimiento. Cuánto más en Egipto, y cuánto más notorio sería la prosperidad que llegó en esos tiempos. Entonces, cuando la Biblia habla de que no conocía a José, no es que no le conocía en el sentido de figurado, sino que no conocía la gracia de Dios en José, la cual Faraón había descubierto. Faraón había descubierto la gracia. ¿Por qué? Porque le había venido un sueño que era muy vívido, muy real, y al despertarse él podía recordar todo el sueño, y así repetidas noches le venía este sueño, y ninguno le pudo interpretar. Mas José le pudo interpretar el sueño con claridad, diciéndole: mira, los dos sueños son parte de una misma suceso, y este suceso se va a dar y es de parte de Dios, y yo te aconsejo que debieras hacer esto. Entonces, José manifestó una sabiduría y manifestó un conocimiento revelado por Dios y una gracia que Faraón quedó sorprendido, al punto tal que no lo confrontó. Imagínese un hombre sacado de una cárcel, que estaba como preso en la cárcel, que viniera delante de él, que le dijera la interpretación del sueño, y encima le dijera a él, que era el primero en todo el gobierno, en todo el reino, lo que debía de hacer, y que debía poner un hombre para que gobernara sobre todos esos bienes. Lo podía haber confrontado si no hubiera visto la gracia de Dios en José, si no hubiera visto la virtud de Dios en José. Se podría haber sentido confrontado. ¿Cómo tú vienes a mí, siendo que eres un preso y yo que soy faraón, a decirme qué es lo que yo tengo que hacer con mi nación? ¿Qué es lo que yo debo de hacer en mi nación? Sin embargo, Faraón no se vio confrontado. ¿Por qué? Porque vio la gracia de Dios, vio la unción de Dios, vio la revelación de Dios en José, y entonces dijo: vestidle, ponerle un anillo con el cual selle, y todo lo que él diga que se haga es lo que hay que hacer en toda la nación de Egipto. Después de mí es el segundo, yo estoy, pero en el sentido figurado,
pero acá se va a hacer lo que diga José, no lo que digo yo, aunque yo soy faraón. Le dio toda la autoridad, le dio todo el poder, toda la decisión, todo el juicio a José. ¿Por qué? Porque había visto la gracia. Entonces, este nuevo rey no es que no había visto en la historia de su nación, y sobre todo si era un rey, tenía que tener formación cultural e histórica, conocer sus ancestros, conocer los sucesos que se dieron en las generaciones pasadas, y ese suceso fue algo muy notorio. Amén. No fue ganar un campeonato de fútbol, ni salir premiado. Amén. Fue un suceso muy notorio porque preservó muchas vidas de mucha gente y trajo gran prosperidad a la nación de Egipto. O sea, una era la historia de Egipto antes de ese suceso y otra fue la historia de Egipto después de ese suceso. Y ese suceso marcó la historia de Egipto. Al punto tal que aún hoy día se habla y se recuerda, y entre muchas naciones se habla acerca de este acontecimiento que se dio en la nación de Egipto. Entonces no es que no conocía el hecho, ni quién era José, sino que no había conocido la gracia para poder confiar en Dios, para poder dejar que Dios siguiera obrando en beneficio de su reino, en beneficio de su nación, en beneficio de su pueblo. Y al comenzar a cavilar él en su mente y al usar su sabiduría y no confiar en la gracia de Dios, al cavilar él en su mente y a argumentar él y no usar de la gracia de Dios, comenzó a maquinar en contra de la nación escogida de Dios, que era la nación de Israel. Así que dijo, vamos a ponerle capitanes, vamos a cobrarle tributo, que estos capitanes sean ásperos, que sean violentos, que maltraten, vamos a hacerlos trabajar fatigadamente. ¿Por qué? Porque no queremos que se multipliquen. Sin embargo, a pesar de que los hebreos llegaban cansados del trabajo forzado, malhumorados, sin ningún ánimo, como la gracia de Dios estaba sobre ellos, se seguía multiplicando. O sea, la carga estaba, la preocupación estaba, los bloques de piedra los tenían que cargar, las horas de trabajo pesado y el látigo de los capitanes egipcios estaban marcando sus espaldas, la injusticia los estaba oprimiendo, era la realidad. Ellos cuando llegaban a sus casas llegarían malhumorados, llegarían fatigados. Usted vio cómo es un hombre malhumorado, ¿no? O un hombre cargado, o un hombre fatigado. Sin embargo, a pesar de que estaban los látigos en sus lomos, estaba la pesada carga del día de trabajo injusto del cual no recibían paga ni salario alguno, sino solamente un sustento, y era gatas ese sustento para vivir. A pesar de todo eso, como la gracia de Dios estaba con ellos, se seguía multiplicando. Así que Faraón dijo, bueno, se sigue multiplicando, tenemos que hacer algo. Y dijo, ¿quiénes son las que atienden a las mujeres hebreas? Llámenlas. Llamaron a las parteras que atendían a las mujeres hebreas y le dijeron, cuando nazca niña, la dejan vivir. Cuando nazca niño, lo matan. Así que estas mujeres, con el dictamen del rey, tenían que ir a asistir a las mujeres hebreas, y al ver que eran niñas, le iban a dejar vivir, y al ver que eran niños, tenían que matarlos, asfixiarlos, ahogarlos, estrangularlos. Tenían que matarlos apenas saliera. Sin embargo, estas mujeres parteras eran temerosas de Dios. Y a pesar de que desobedecer a un rey significaba correr riesgo de vida, y que su vida estaba pendiente, ellas no llevaron a cabo lo que el rey decía, sino que guardaron el temor de Dios. Entonces fueron al faraón, y cuando faraón la llamaba a que le rindiera cuenta, dice, lo que pasa es que las mujeres hebreas son tan sanas, son tan saludables, que tienen a los hijos solos. No llegamos ni siquiera a asistirlo. Entonces, como ya nacieron, no podemos hacer nada. Y esto no era así, pero ellas convinieron en decir esto para no
ofender a Dios, para no pecar contra Dios, porque temían a Dios más que al rey, a pesar de que si desobedecían al rey, esto les podía perjudicar sus vidas. Entonces, no siguieron la sabiduría del rey, no siguieron la sabiduría de Faraón, sino que siguieron el temor de Dios. Y así Faraón siguió insistiendo, y bueno, todos conocemos cómo se desató esta historia, con 10 plagas, con la muerte de todo primogénito, que fue la última y más atroz plaga que vivió la nación de Egipto. Fue terrible lo que ellos vivieron. Amén. Se empobrecieron, todos los bienes, todo el éxito que tuvieron de llegar a ser una nación próspera, se vino abajo porque sus bestias morían, su ganado se enfermaba, sus cosechas se echaban a perder, la pesca que era tan fructífera en el río Nilo no servía para nada. Entonces vino gran calamidad sobre toda esa región. ¿Por qué? Porque Faraón, en vez de confiar en la gracia de Dios y en vez de que la gracia de Dios fluyera sobre su nación para que siguiera siendo una nación próspera, usó de sabiduría humana para poder de esta forma oprimir a los hebreos. Pero estos no dejaron de crecer, no dejaron de multiplicarse y no dejó de estar la gracia de Dios con ellos, al punto tal que Dios los sacó de esa nación con riqueza, con prosperidad, los sacó con alabanza. Y hermanos queridos, esa nación es una sombra de lo que es la iglesia. Amén, porque todo lo que aconteció a la nación de Israel quedó como una gran nube de testigos para nosotros, para que nosotros, conociendo esos sucesos, podamos fortalecernos. ¿Por qué? Porque también estamos en medio de este mundo y también estamos sufriendo opresiones, también estamos sufriendo calamidades, también estamos recibiendo injusticias que son propias del mundo en el cual vivimos, en el cual somos peregrinos y extranjeros. Pero eso no invalida la gracia de Dios con nosotros. Eso no invalida el que nosotros sigamos avanzando y sigamos progresando. Mire, estos últimos meses o este último año o el año pasado fue un año muy difícil para muchas familias. Creo que fue difícil para muchas naciones, para el mundo todo fue difícil. Sin embargo, a pesar de que fue difícil, la gracia de Dios no quedó invalidada. Aunque se siente la opresión, aunque se siente el dolor, aunque se siente el sufrimiento, uno lo percibe por todos lados y muchas veces uno lo carga. Uno de los síntomas muchas veces que estamos cansados y de repente no hicimos por ahí ningún esfuerzo, pero nos cansamos porque estamos llevando carga, estamos agobiados. Pero el que estemos cargados, el que estemos agobiados, no invalida la gracia, y la gracia es la que nos sustenta, y la gracia es la que nos lleva adelante. Y esta es la palabra que hoy, por medio de la unción del Espíritu Santo, el Señor trae a nuestras vidas, que a pesar de que esté el látigo, a pesar que esté la injusticia, a pesar que esté la carga, a pesar que esté la opresión, también está la gracia, y es la gracia la que nos lleva a seguir creciendo, es la gracia la que nos lleva a seguir avanzando. ¿Avanzando en qué, hermano? En el conocimiento del Señor Jesucristo. Hoy cuando me daban la noticia de los sucesos aquí en la iglesia, del robo y de toda esta situación, yo le decía al Señor, Señor, quiero experimentarte, porque tu palabra dice que tú eres un Dios de restitución, que lo que el enemigo nos roba, tú nos lo devolverás multiplicado 4 veces. Así que quiero experimentar tu gracia. No quiero pensar de que es un castigo, no quiero pensar de que estás enojado, porque sé que no es así, porque todo el castigo y todo el enojo lo desataste, toda tu ira sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, y me hiciste participante de su amor, de su misericordia y de su perdón. Entonces yo no creo en castigo, que cosas malas nos suceden porque Dios está castigando, porque el castigo y la ira de Dios recayó en la persona del Señor Jesucristo. Por eso siempre, aunque viene, porque no lo podemos evitar,
me habré equivocado en algo, habrá algo que estoy haciendo mal. Siempre meditamos para adentro, pero cuando pensamos profundamente, tenemos que ver que todos los pensamientos de Dios son de paz para con nosotros. Amén. Así lo dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, 11. ¿Para qué? Para que recibamos el bien que esperamos de Él. Amén. Entonces, cuando pensamos profundamente, a veces el enemigo nos quiere turbar, nos quiere bloquear y nos induce a pensar que estamos padeciendo. Pero lo que estamos padeciendo no invalida la gracia y no invalida que crezcamos. Hoy estamos hablando de esto y les aseguro que tenía otra cosa para hablar y no pensaba en hablar en este pasaje, pero cuando estaba por tomar este lugar sentí fuertemente en mi corazón que tenía que hablar de esto. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo, que siento la presión, siento la carga, siento la aflicción, la mía y la de mis hermanos que están padeciendo por doquier con enfermedades, algunos con enfermedades terminales, algunos están en CTI con causa del coronavirus, otros tienen tristezas propias, aflicciones propias de la misma vida, y uno no hay manera que no pueda cargar con eso, que no pueda sufrir con los que sufren. Entonces, y vemos que todo eso es propio de los tiempos que vivimos, de esta vida. Amén, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que mientras estemos en el mundo tendríamos aflicciones, pero que aprendiéramos a confiar en Él, que como Él venció, nosotros también venceremos. Entonces quiero, hermanos, llevarnos a la meditación de que, a pesar que esté el látigo, a pesar que esté la pesada carga, las muchas horas de fatiga, también la gracia está, así como lo estaba con la nación de Israel, que el látigo estaba sobre ellos, todos los pensamientos de mal eran en contra de ellos para que ellos no se multiplicaran, para que ellos no crecieran. Sin embargo, cuando nosotros leemos en las Sagradas Escrituras, fíjese, y ya con esto terminamos, versículo 12 del capítulo 1, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Hermano querido y hermana querida, para nosotros crecer significa conocerle más al Señor, experimentarlo más a Dios. Para nosotros crecer significa conocer y experimentar más a Dios en nuestra vida. Hay cosas que nos tocan pasar para que lo podamos conocer y para que lo podamos experimentar. Entonces, ¿qué oportunidades son las que nos brindan las situaciones de cada día para que podamos experimentar a Dios vivo que está obrando y que está trabajando en nosotros? Y es en este sentido que quiero alentarles, es en este sentido que quiero animarles, y es en este sentido, ¿por qué? Porque la nación de Israel es una sombra de lo que habría de ser lo genuino. Dice que ellos eran como un espejo de lo que iba a venir, como una sombra de lo que iba a venir, pero vino lo genuino, y lo genuino es Cristo, y la iglesia es lo genuino. ¿Amén? Hoy el pueblo adquirido por Dios, la nación santa, los reyes y los sacerdotes no pertenecen a la nación de Israel, son la iglesia de Jesucristo. Amén. Nosotros somos ese pueblo adquirido por Dios, esa nación santa de reyes y sacerdotes. Y el plan y el propósito de Dios siempre fue con nosotros. Nada más que a ellos les aconteció a venir en un tiempo a este mundo para dejar testimonio, para ser testigos también y para preservar tantas cosas que son muy valiosas, como por ejemplo estos hechos que se narran en la palabra de Dios y que hoy nosotros extraemos de estos hechos para poder compartir esta palabra de aliento y de bendición. Así que el aliento, hermano querido, no importa cuánta sea el agobio, cuánto sea la tristeza, cuánto sea la opresión, cuánto sea la carga, el aliento, hermano querido, ¿para qué? Para que crea que aún a pesar de todo lo que se está experimentando, no quedó invalidada la gracia, y es la gracia la que nos lleva a que sigamos creciendo y que nos sigamos multiplicando. Amén. Así que, hermano amado, hermana amada,
Esta es la palabra que el Señor me dio para compartir y es mi anhelo en el Señor que le fortalezca por medio de las Escrituras. Oramos, Padre, queremos agradecerte por tu palabra que llegara a nosotros mediante el poder, bajo la unción del Espíritu Santo, para iluminarnos los entendimientos y así darnos a comprender, Señor, el propósito de tu voluntad, Señor, y que con nosotros, Señor, no está invalidada la gracia, sino por el contrario, Señor, así como la nación de Israel, entre tanto más se los oprimía, tanto más se multiplicaban y tanto más crecían, también para nosotros es una oportunidad, Señor, que cuando, Señor, estamos experimentando sufrimientos, pruebas y aflicciones, también poder experimentarte a ti, por lo que te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea su nombre. Vamos a alabar. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,